Todos conocemos que el maltrato infantil es el principal factor de riesgo prevenible en trastornos mentales. Si en salud mental se quisiera hacer prevención, lo que deberíamos cuidar es justamente este periodo. Es la forma más eficaz de hacer prevención en salud mental. Existe la necesidad de comprender cómo el maltrato aumenta el riesgo de estos trastornos. Por lo tanto, hay evidencia que sugiere que el maltrato altera la trayectoria del desarrollo del cerebro, afectando circuitos involucrados en la detección de amenazas, regulación emocional y la anticipación a la recompensa. Entonces, tenemos que comprender cómo el maltrato aumenta este riesgo. Creo que esto lo conocemos todos, ¿no es cierto? El abandono infantil es la forma más frecuente de maltrato. Señores, la forma más frecuente de maltrato es la negligencia. Es no estar, es no dar lo que el niño necesita, sea procesos materiales o emocionales. Ese es el maltrato más frecuente. ¿Ya? Bueno, en Estados Unidos casi 700.000 niños, son reportados como víctimas de maltrato infantil y alrededor del 60% negligencia, como les digo, ¿no? Los niños abandonados son más propensos a mostrar deterioro cognitivo en el tiempo, retardo en el desarrollo del lenguaje, funcionamiento social y académico y menor competitividad y un mayor riesgo para desarrollar agresividad infantil, ¿no? Entonces yo lo llevo al psicólogo para que me solucione el problema. Doctor, ayúdeme porque me tengo que ir a trabajar. Es una metáfora. La negligencia es una de las formas menos estudiadas y menos comprendidas del maltrato. Miren ustedes, según el estudio de experiencias adversas en la niñez, la exposición a estos eventos adversos en el maltrato tiene estos riesgos atribuibles. 1. 54% de estos niños probablemente hagan depresión. 67% hagan intentos de suicidio. Y 65% sean fármacodependientes. Pero además, cuando hay esa exposición, hay 2 veces más probabilidades de que estos niños en la adultez usen ansiolíticos, 3 veces más probabilidades de usar antidepresivos, 10 a 17 veces más de antipsicóticos y estabilizadores del humor. Y vean ustedes, el maltrato reduce en 20 años la esperanza de vida. Está demostrado que el estrés acorta la estructura del gen que se encarga de la supervivencia, los telómeros, los acorta. Los corticoides acortan los telómeros y entonces vivimos menos. Claro, me va a dar un infarto, voy a tener un accidente cerebrovascular. Nadie va a asociar eso con maltrato, con mi maltrato de chiquito. Muy bien. Y entonces es la epigenética el proceso responsable, como les digo, de intermediar lo que pasa fuera del individuo y lo que pasa en los propios genes, ¿no es cierto? Weddington dice que la epigenética es la transmisión y perpetuación de la información a través de la división celular que no es basada en la secuencia del ADN, es decir, no cambia el mensaje genético, cambia la expresión del mensaje genético. Por eso que, miren bien, si yo, sin tener ninguna proclividad genética, paso por un trastorno de estrés postraumático, me voy a la guerra, veo que la gente se muere, hay grandes probabilidades de que mi hijo, sin ir a la guerra, haga un trastorno de estrés postraumático. ¿Y eso cómo sería? Si es la siguiente generación. Porque los cambios epigenéticos se heredan en la siguiente generación. Y ahora pueden entender ustedes por qué la depresión, la ansiedad, tienen estas características epidemiológicas. Año a año aumenta la frecuencia, la prevalencia. Muy bien. ¿Por qué? Porque es muy simple. Miren, es un concepto realmente simple, ¿ya? El ADN, donde está el mensaje genético, ¿no es cierto?, tiene una configuración tetramérica, ¿no? Está envuelto, porque es bien largo. Hay que hacerle rollito, ¿no es cierto? Entonces está envuelto. Y cuando está envuelto, cuando está empaquetado, no se puede expresar. O sea, para que el DNA exprese su mensaje, tiene que desenrollarse. Porque enrollado no se puede expresar. Entonces tiene que haber un proceso que desenrolle el ADN para que se pueda expresar. ¿Estamos de acuerdo?
para eso hay procesos químicos que permiten ese desenrollamiento. ¿Bien? Y entonces cuando yo quiero que se desenrolle, ¿no es cierto? Para que esté activo, para que esté así, tiene que haber procesos químicos que permitan que esto suceda. ¿Ya? Que es desmetilar o acetilar. No es importante que se aprendan eso, pero es así. ¿Ya? Acá está empaquetado, acá no se expresa. Acá se expresa. ¿Estamos de acuerdo? Es simple, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué sucede? Cuando hay estrés ambiental, los glucocorticoides actúan sobre los procesamientos epigenéticos y ¿saben qué hace con el ADN? Lo enrolla. Y entonces no se puede expresar. ¿Y qué cosa no va a expresar? Aquellos factores que nos permiten defendernos de esa situación. Ahorita, sí. ¿Ya? Gracias. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el estrés lo empaqueta, no se puede expresar. Este es un trabajo hecho en roedores. Le pongo un antidepresivo para mejorar su estrés, se vuelve a desempaquetar y expresa factores de protección. ¿Se entendió? Muy bien. Fácil, ¿no es cierto? Entonces, más o menos cómo funcionamos nosotros como individuos. Tenemos un mensaje genético, ¿ya? Que no va a cambiar en el tiempo. Yo nazco con un mensaje y me quedo con ese mensaje. El problema es expresar el mensaje. Entonces, eso no varía. ¿Qué cosa varía? Los eventos adversos. Ese es el problema. Y los eventos adversos, ¿qué hacen? Aumentan el riesgo en la interacción gen-ambiente para producir enfermedades. Entonces, ¿qué cosa es lo que se mueve? Se mueve la epigenética, no la genética. ¿Se dan cuenta? Y entonces, estamos así. El estrés permanente va a impactar sobre mi posibilidad de poder afrontar las situaciones de estrés sin problemas, en realidad referido a mi capacidad para resistir esa situación. Eso se llama resiliencia. ¿Estamos de acuerdo? Pero señores, por más resiliencia que tenga, si el estrés es muy intenso, probablemente también tenga dificultades. ¿Verdad? Muy bien. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando estamos en situaciones de emergencia, se altera el eje hipotálamo-hipófisis adrenal. Y entonces, ¿qué es el eje de la emergencia justamente? ¿Qué traemos como consecuencia? La producción de glucocorticoides. Y los glucocorticoides, que son hormonas de emergencia, ¿saben lo que hacen? Empaquetan el ADN. Acá, sí, empaquetan el ADN. Se acabó el problema. Y ustedes me dirán, ya, Alberto, pero eso pasará, pues, ¿qué hago? Estoy en estrés, me pasa a mí. Pero ¿qué pasa si esto sucede intraútero? O sucede en el recién nacido, que recién está estructurando, ¿no es cierto?, la norma y el proceso de determinar qué situación es peligrosa y cuál no lo es. ¿Qué es lo que voy a imprimir en ese sistema de emergencia? ¿Saben lo que voy a imprimir? Que todo es una emergencia. Y una vez que mi cerebro, que recién se está formando, aprenda eso, nunca más lo podré desaprender. Y entonces, obviamente, entre la adolescencia y la adultez temprana, haré un trastorno depresivo mayor o haré un trastorno de ansiedad u otras cosas. ¿Se entendió? Muy bien. Entonces, pregunten perdónenme que esta parte la repita cada rato, se entendió, porque como esto está más pegado a la biología, no quiero de ninguna forma confundirlos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que los procesos emocionales y cognitivos están justamente equilibrados, ya lo hemos visto en la conferencia anterior, ¿no es cierto?, en relación a cómo maduren los procesos. Y ya hemos visto que los núcleos inferiores son importantísimos y que la amígdala tiene una acción fundamental en ese proceso. ¿Saben cuál es la estructura tributaria más importante de los glucocorticoides en situación de emergencia? La amígdala. Y hemos visto que la amígdala es la que se encarga de determinar socialmente qué cosa es amenazante y qué cosa no lo es. Entonces, si yo acostumbro a la amígdala a sentir siempre amenaza, ¿cómo me voy a emparejar? ¿Cómo voy a vivir en sociedad si todo es amenazante? ¿Muy bien? Y entonces así estamos. Este es el material
con el que nacemos, las manos son la epigenética. Y entonces dependemos de eso, pues, ¿no es cierto? Venimos con un material y la funcionalidad estará en estricta relación con cómo se maneja el medio ambiente. Porque transita por este periodo, por este proceso de epigenética. Esto me enseñó el doctor Martín a hacer. Muy bien. Y entonces ya tiene más sentido lo que hablamos en la conferencia anterior, ¿no es cierto? Sobre el apego. Señores, el ser humano es un mamífero altricial. ¿Saben lo que es un mamífero altricial? Un mamífero altricial es un mamífero que si nace y no lo ayudan, se muere. ¿No es cierto? Un mamífero no altricial es, el mamífero nace, se para y come. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, no es una cuestión de poesía, ni es un proceso psicológico, ambiguo, no. Es una necesidad vital para la supervivencia del niño y de la especie. El vincularse es fundamental. Y la primera memoria, les vuelvo a repetir, que es procedimental, está en relación a cómo me vinculo. Es una paradoja. Es una memoria procedimental no consciente. Y es la que me enseña cómo debo estar en contacto con el otro. Eso se da en el proceso intraútero y los 3 primeros años de vida. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, es importante, pues, ¿no? Nuestro primer aprendizaje implícito es ver, oler al cuidador, llegar al pezón, ¿no es cierto? Se activa el aprendizaje, se estimula la exploración y se inhibe la sensación de peligro. Les aseguro que los niños más resilientes son los niños que han nacido de parto natural y han sido lactados. Son los más resilientes. Consolida las conductas de búsqueda y de seguridad. Me atrevo, voy, busco. ¿No es cierto? Y el mecanismo altricial de apego, ¿qué hace? Estimula la memoria procedimental a través de la noradrenalina, que es el neurotransmisor que determina, ¿cómo se llama? La alerta, la vigilancia, y que me advierte también sobre situaciones de peligro, ¿no es cierto? Inhibe los sistemas de emergencia, inhibe a la amígdala. ¿Se dan cuenta? Para yo tener apego tengo que inhibir a la amígdala. Ahí está la paradoja, pues. Si yo necesito inhibir a la amígdala en el proceso de apego y en ese momento tengo una situación de estrés y activo a la amígdala, no va a haber apego. O va a ser un apego disfuncional. ¿Se dan cuenta? Muy bien. Y entonces, ¿cuál es la consecuencia de un buen apego? Aprendizaje emocional, aprendizaje social básico, ya lo hemos visto en la reunión anterior, y apego. Entonces, los sistemas neuroendocrinos están implicados críticamente en el comportamiento de los cuidados de la madre. Los glucocorticoides, este es el eje de emergencia, hipotálamo, hipófisis adrenal, este eje de emergencia, ¿no es cierto?, que produce los glucocorticoides, nos prepara para las situaciones de estrés. Es bueno tener estrés, el estrés no es una patología, el estrés es una función del sistema nervioso que nos permite 3 cosas: adaptarnos a las situaciones nuevas, adaptarnos a las situaciones de peligro y adaptarnos a las situaciones de evaluación. El estrés es necesario. Estamos hablando de estrés patológico, el estrés que no cumple con su función, ¿no es cierto?, que me paraliza, que me deteriora. De ese estamos hablando. Muy bien, y entonces ya hemos visto lo importante que son las funciones de la oxitocina, ¿no es cierto?, y las funciones de la dopamina. Pero también hemos visto que para que ellas funcionen, ¿no es cierto?, ¿qué cosa no debe haber? Glucocorticoides, ¿se acuerdan? Eso es lo que no debe haber. Muy bien. Y entonces el desarrollo del niño dependerá fundamentalmente, ¿no es cierto?, de esta relación. ¿No es cierto? Porque inicialmente el niño pasa por un periodo sensible para la formación, ¿no es cierto?, la calidad del desarrollo y la calidad del cuidado determinarán que el niño, en la preadolescencia y adolescencia consigan su independencia. Es decir, puedan explorar, puedan ver, puedan decidir. Muy bien. Y entonces, les había dicho, es la negligencia infantil el maltrato infantil más frecuente, ¿no es cierto? Entonces, en este proceso hay incapacidad de satisfacer las necesidades intrínsecas del niño, ya sean físicas o emocionales. La mayoría de niños abandonados experimentan una combinación de negligencia física y emocional. Y entonces, cuando la negligencia es física, es decir, falta o falla proveer de alimento, vestido, refugio, cuidado médico, educación,
generalmente el síntoma más prevalente en el niño es deterioro cognitivo. Miren, ¿ah? Deterioro cognitivo. Si la negligencia es emocional, falla proveer respuestas contingentes y sensibles, señales del lactante, contacto, afecto, crianza, el déficit es afectivo, usualmente. Porque, como les digo, cambia el eje hipotálamo hipófisis adrenal, no voy a entrar en detalle, solamente quiero que vean que el resultado es un aumento de los glucocorticoides y una incapacidad de poderlos manejar, porque también se alteran los receptores glucocorticoideos. O sea, no solamente aumenta el glucocorticoide, sino que no tenemos forma de poderlo regular. Y entonces, ¿qué se ha visto? ¿Se acuerdan del empaquetamiento? Entonces, ¿qué sucede? Cuando el cuidado materno es negligente, el ADN se empaqueta, se silencia. Cuando el cuidado es alto, hay estimulación de los factores de transcripción que van a activar el ADN. Y entonces se expresa todos aquellos factores neurotróficos que permiten el desarrollo adecuado del sistema nervioso y una maduración adecuada del sistema emocional. Muy bien. Y entonces, ese es un trabajo lindo que se hizo en ratas. Vean ustedes cómo se cumple la regla, como se los estoy planteando. Estas son ratas poco cuidadoras, poco lamedoras, malas madres. Estas madres son unas ratas. Y entonces, ¿qué sucede? No cuidan el producto. Miren, al no cuidar el producto, vean bien, el ADN que se encarga de producir los receptores para los glucocorticoides se metila, se empaqueta. Y entonces, la respuesta al bajar los receptores glucocorticoideos es una situación terrible de estrés y el producto, no estoy hablando de la madre, el producto ¿cómo termina? Grandes niveles de cortisol, o sea, gran cantidad de glucocorticoides, una ansiedad supina y poco de adultas, igual que la madre, poco cuidador y lamedoras. ¿Cómo pasa eso? Porque les vuelvo a repetir, los procesos epigenéticos se heredan en la siguiente generación. En cambio, si la mamá es cuidadora y lamedora, ¿qué sucede? Se desmetila, se desempaqueta el DNA, se producen los receptores, bajos niveles de cortisol, baja ansiedad, grandes cuidadoras y lamedoras, estas ratitas en el futuro. ¿Qué les parece? Muy bien. Pero hay algo más, no solamente es la consecuencia de esta cadena de negligencias, ¿no es cierto?, a través del cuidado, sino que además se ha visto claramente que el maltrato infantil disminuye el volumen del hipocampo. El hipocampo es la estructura que se encarga de memorizar los procesos contextuales. El hipocampo es la estructura que me dice, me pasó esto en el año tal, y estaba fulano, mengano, y estábamos en esta situación. Eso es lo que hace el hipocampo. Entonces, si yo maltrato a un niño y le quito la posibilidad del funcionamiento hipocampal y lo expongo al estrés, ¿saben lo que va a pasar? Que va a tener ansiedad y miedo de adultez sin contenido. ¿Cuál va a ser el contenido? Si el hipocampo no le va a decir nada, tendré que inventar una historia. ¿Se dan cuenta? No hay nada más terrible para el ser humano que la incertidumbre. ¿Ya? Y no hay nada más terrible para el ser humano que sentir que está en una situación de emergencia y no poder ubicar ninguna situación de emergencia. Entonces la ansiedad es sin contenido. La depresión no tiene contenido. El paciente simplemente se deprime. Les algún familiar irá y le dará la gran idea, lo que pasa es que no pones de tu parte, ¿no? O tú no tienes derecho a estar deprimido si tienes todo en la vida. Hay claramente, ven ustedes acá, hay claramente una disminución del volumen hipocampal por el maltrato infantil temprano, ¿no? Solamente para que sepan que el mismo estudio que se ha hecho en ratas se ha hecho en humanos, es la misma regla. Igualito. Pero estas son ratas, pero nosotros somos humanos. Miren esto, Este es el efecto del cuidado materno en ratas sobre las conductas de progenie adulta. Miren lo que pasa acá. Vamos a suponer que la rata es poco cuidadora. Si la rata es poco cuidadora, ¿ya?
Pero si la rata es poco cuidadora, ¿saben lo que va a pasar? Va a aumentar este receptor, que es un receptor de estrógenos, el receptor alfa de estrógenos en el núcleo paraventricular. Este receptor estimula la producción de hormonas sexuales, acelera la pubertad y genera reproducción temprana. ¿Qué les parece? Pero si la madre es cuidadora, ¿ya? Aumenta el mismo receptor, pero en otra zona, en el núcleo preóptico. ¿Se acuerdan del núcleo preóptico? ¿Se acuerdan de la teoría de la diferenciación sexual cerebral? De la búsqueda de la conducta sexual de apareamiento, del placer, está en el núcleo preóptico. Y esto estimula la producción de oxitocina en el hipotálamo y estimula a su vez la producción de dopamina. Entonces, cuando cuido, tengo muchas más probabilidades de ser feliz. Cuando no cuido, ¿saben cuál es el resultado? Reproducirme rápidamente. ¿Por qué? Por varias razones. Primero, porque voy a ser disfuncional. Segundo, porque mi expectativa de vida es menor. ¿Se acuerdan lo que vimos? Mi expectativa de vida es menor. Y entonces es una estrategia biológica. Si mi producto, perdónenme la expresión, es una metáfora. Si mi producto no es bueno, tengo que hacer bastante. Porque como su expectativa de vida es menor y su funcionalidad es menor, ¿no es cierto? Hay que hacer bastante para compensar la falta de capacidad. En cambio, si estoy con productos sanos, la posibilidad de reproducción puede ser menor porque el cuidado es mayor. Ahí podrían explicarse por qué hay países donde la reproducción es sumamente alta, ¿no? Y otros donde la reproducción más bien es baja. ¿Qué les parece? Y acá está, ¿no? Entonces, el cuidado materno elevado tiene como estrategia general baja inversión en muchos hijos, ¿no es cierto? El aumento del receptor en el núcleo paraventricular por poco cuidado va a tener como estrategia baja inversión en muchos hijos. En cambio, con gran cuidado, ¿cuál es la estrategia? Alta inversión en pocos hijos. Muy bien. Y entonces estamos acá. Rápidamente, porque esto el doctor lo va a desarrollar después. Miren ustedes, ¿se acuerdan de las 6 estructuras que hablamos en la primera reunión? ¿No es cierto? Habíamos dicho que para el control de las emociones, ¿qué necesitamos? La amígdala, la corteza prefrontal y el hipocampo. ¿Se acuerdan? Bueno, esto que ven ustedes acá es la evolución de la maduración de las estructuras. ¿Cuál es la estructura que se demora más en madurar? Es la amígdala. Miren, ¿ah? Es la primera que empieza, pero es la última que termina. La corteza prefrontal termina antes de la amígdala y por supuesto el hipocampo. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué cosa es más importante? ¿Regular la amígdala para que la emoción sea proporcional al estímulo? ¿O regular la corteza prefrontal para más bien inhibirla la amígdala que está muy excitada? ¿Qué sería más sano? No, lo sano sería que ambas funcionaran, ¿no es cierto? Pero ¿qué sería más precautorio? Que la amígdala fuera sana. ¿Me entienden lo que les quiero decir? Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Si el niño pasa por estrés temprano, en periodo prenatal, lo que estamos alterando en las 3 estructuras es la programación de su proceso maduratorio. La programación. Es decir, voy a construir el edificio y hago mal los planos. ¿Qué les parece? Y entonces, ¿qué sucede? Aumento de los glucocorticoides. Cuando es postnatal, ¿no es cierto? Dependiendo del tipo del maltrato, se alterarán las situaciones de emergencia. Por ejemplo, si es separación materna en negligencia, aumenta los glucocorticoides. Pero ¿saben qué pasa si el maltrato es trauma severo? Golpear al niño, apagan el sistema de emergencia. ¿Y saben lo que genera? Un psicópata primario. Nada lo estresa. Todo es igual. Si me quiero comprar una zapatilla y tengo que matarlo al autor, lo mato. Si a mí me gustan las zapatillas. Eso es lo que hago. Apagar el sistema. Ya, si el maltrato es posterior, hay alteración, pero es cada vez menor. Hasta que en la vejez otra vez tenemos esa dificultad. Ya el doctor Matías les va a contar las patologías que esto presenta. Miren ustedes, ¿ah? Miren este estudio. Es un estudio de efectos específicos de tipo de maltrato en el cerebro en desarrollo. Miren, ¿ah? Este es un estudio hecho en niños con abuso verbal parental. ¿Ya? Abuso verbal parental.
¿Qué pasó? Aumentó el volumen de la sustancia gris en la porción de la corteza auditiva del giro temporal superior izquierdo. Aumentó el volumen. ¿Ya? O sea, sí fue sensible a los gritos, obviamente. Pero ¿saben lo que hizo el cerebro? Lo desconectó de la comprensión. El fascículo no funciona. Entonces el pata escucha gritos y no interpreta lo que está pasando. Esa ha sido la forma de protegerse del sistema nervioso de la agresión. Claro, le funciona en la niñez. ¿Y qué va a hacer en la adultez? Cuando alguien le hable y le diga lo que siente, y él, te estoy escuchando, pero... ¿Me entiendes? Pero es una cuestión de supervivencia, ¿no es cierto? ¿Qué pasa cuando hay violencia doméstica? Es decir, se pelean entre los padres, ¿ya? Disminuye el volumen de la circunvolución lingual derecha, del polo occipital izquierdo y la corteza visual secundaria. ¿Saben lo que pasa? El niño no ve. O sea, ve, pero no ve. No interpreta. O sea, se vuelve ciego a las situaciones de violencia. Y entonces, ¿qué va a pasar posteriormente? Ninguna situación de violencia lo va a conmover. Y esta es realmente dramática. Miren, ¿eh? Abuso sexual. ¿Saben cómo cambia el cerebro en el abuso sexual? Aumenta el volumen de la corteza visual primaria, derecha e izquierda, y de las cortezas de asociación visual. Recto lingual, izquierdo y fusiforme. ¿Ya? ¿Pero qué disminuye? ¿Saben lo que disminuye? La corteza somatosensorial, que representa el clítoris y el área genital circundante. ¿Saben lo que hace la niña? No siente lo que le está pasando. Ese es su mecanismo de defensa. Y entonces uno le pregunta, oye, pero ¿desde cuándo te violan? ¿Desde los 4 años? Pero ya tienes 15 y sigues en lo mismo. ¿Por qué no le dices que no te haga? ¿Qué les parece? Muy bien. Entonces, hay cambios asociados al maltrato de la conectividad funcional en aquellas estructuras que regulan la emoción, ¿no sé? La corteza prefrontal medial, como vimos en la reunión en la conferencia anterior, ¿no es cierto? La amígdala, miren dónde está la amígdala, por eso les digo, miren dónde está, y el hipocampo. Ellos son centrales para toda la regulación. Lo que se pierde es la conexión funcional entre ellos y arriba y abajo. La pérdida en los procesos corticales superiores hacen que el individuo no tenga la posibilidad de poder razonar sus procesos. Pero además, la desconexión con lo de abajo, que son además estructuras que regulan la respuesta a la emergencia, no funcionan o responden cuando no deben responder. Y ahí tienen ustedes, pues, los famosos síntomas psicosomáticos. ¿Muy bien? Y entonces, todas no son malas noticias. Este es un estudio buenísimo, es la variación del desarrollo neuronal en instituciones tempranas en la infancia, ¿no es cierto? Esto es un estudio que determina la ubicación en un ambiente mejorado, ¿no es cierto?, en niños con crianza institucional sobre la estructura neuronal, ¿ya? Son niños de Croacia, ya son niños de la posguerra, ¿ya? Entonces, bien, vean ustedes, acá tienen ustedes graficada la materia gris cortical y acá tienen ustedes graficada la sustancia blanca, ¿ya? Entonces, en los niños con desarrollo típico son los que están acá, o sea, los que no han recibido maltrato y no están institucionalizados. Esta es la cantidad de materia gris y materia blanca que deberían tener el resto. Pero los niños institucionalizados tienen poco desarrollo, tanto de la sustancia gris, o sea, de los núcleos, como de las conexiones. Pero cuando nosotros tomamos a los niños de las instituciones, ¿no es cierto?, y los cambiamos de institución, los cambiamos a un hogar protegido, ¿ya? Miren ustedes, mejora la interconexión entre los núcleos. Se recuperan los procesos de conexión. ¿Qué les parece? Entonces, ¿qué muestran los estudios? Si yo intervengo a un niño maltratado tempranamente, ¿qué puedo conseguir en ese proceso? Puedo mejorar la situación del hipocampo. Es más,
hay estudios que hablan de la recuperación total del hipocampo. Puedo también recuperar la atrofia de la corteza prefrontal medial. Pero ¿saben qué no se puede resolver? La hiperactividad migdaliana. Y entonces ese adulto va a trabajar, va a tener un trabajo extra entrenando su corteza prefrontal medial para inhibir a su amígdala. ¿Qué les parece? Y acá está el problema. Miren ustedes, les decía que lo que me pasa a mí, le pasa a mi hijo en la siguiente generación. Acá está la vía, ¿no es cierto? Si yo tengo individuos en situaciones de estrés permanente, con alteraciones fisiológicas y funcionales, ¿no es cierto? En el caso del padre, el padre va a heredar la forma en que se empaqueta su DNA. Eso lo va a heredar a través del espermatozoide. Además, va a crear RNA, que son las estructuras mensajeras del mensaje genético, inhábiles para llevar el mensaje. ¿Ya? Y, ¿se acuerdan? El ADN lo va a metilar, lo va a tener empaquetado. Ahí está. Ahora, si este hombre estresado, si esta rata estresada se casa con otra estresada, bueno, el combo completo, porque la mamá tiene todos estos problemas, o sea, generaría todos estos problemas llevados por el huevo cigoto, ¿no es cierto? Pero además, su propio mal cuidado va a generar efectos directos sobre la rata. Pero además, ¿se acuerdan que hablamos del microbioma? ¿Se acuerdan que hablamos de los microbios del tracto gastrointestinal que eran importantes para la regulación del estado de ánimo? Bueno, eso también se pasa de ambos. Y eso también altera la emocionalidad de la rata producto. ¿Qué les parece? Se hereda en la siguiente generación. Entonces, cuando hablamos de sincronía, hablamos de un proceso en el que el individuo pueda, en cada momento determinado, poder agarrar sus asincronías y ponerlas de acuerdo. El cerebro es un órgano de asincronías permanentes y tiene que ser así. Hay un gran gestor, que iba a ser Dios, hay un gran gestor de regulación sincrónica que es multifactorial. Y entre ellos, obviamente, el factor epigenético resulta siendo el más importante. Entonces, si yo quiero conseguir que en la etapa del nacimiento a los primeros 3 años de vida, es el periodo más importante, valga la redundancia, de los periodos críticos de maduración cerebral. Los 3 primeros años de vida, ahí están todos los periodos críticos que van a hacer del individuo su realidad en el futuro. Si ese proceso asincrónico está sincronizado a través de los factores ambientales regulando la epigenética, tendremos entonces, ¿no es cierto?, una conducta sincrónica. La frecuencia cardíaca también será sincrónica en relación a esa conducta. Las hormonas, por supuesto, recuerden la oxitocina, el glucocorticoide, la dopamina, ¿ya? Y la sincronía. A ustedes les encantan las neuronas en espejo, ¿no es cierto? Ya, eso es parte de la sincronía. Eso es parte de la sincronía. Poder representar al otro en mi corteza prefrontal es una posibilidad de poder entender mejor e interpretar la necesidad de estar juntos. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, también tengo preguntas. ¿Cuáles son las conclusiones? Los primeros años de vida pueden constituir el periodo crítico de sincronía para el ser humano. La epigenética definirá la sensibilidad de los sistemas de emergencia emocionales y somáticos en el ser humano. El maltrato infantil puede generar alteraciones irreversibles en la sincronía psicosomática en la adultez. La evolución del ser humano, escúchenme bien, camina hacia la pérdida de la resiliencia, iría más allá, hacia la pérdida de la resiliencia y hacia la pérdida del altruismo. Eso es lo que está pasando. Estamos perdiendo el altruismo. Es una paradoja, porque ha mejorado la comunicación, la información,
Pero si se dan cuenta, cada vez la información es menos relevante, es más superficial y es más global. Y eso está llevando al individuo a retraerse sobre sus propios procesos y perder la visión del otro. Y eso es producto del gran desarrollo de nuestra corteza prefrontal. Muy bien. Ahora sí, muchas gracias por su atención.